Hola, mi nombre es Silverio Torrealba. Soy abogado y doctorante en la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora. En estos momentos vamos a hablar sobre la reparación internacional en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, desde 1914 se dio comienzo a la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Durante más de 4 años, el conflicto bélico se extendió en las llanuras de Europa, ríos y montañas. Al finalizar se estima que hubieron 10 millones de muertes de combatientes y 6 millones de ciudadanos civiles. Bien, la Primera Guerra Mundial marcó el devenir del siglo XX. Ahora bien, a los alemanes, después de perder la guerra, le tocó pagar reparaciones a los países ganadores. Sin derecho a negociación, Alemania fue obligada a firmar el llamado Tratado de Versalles, a pesar de no tener las condiciones económicas para cumplir. En ese mismo marco, en abril de 1919 y tras varios meses de negociaciones, las potencias aliadas presentaron un tratado a firmar por la delegación alemana en París. Aunque inicialmente rechazaron el tratado, las amenazas de los aliados de reiniciar movimientos militares ocasionaron que Alemania firmara el tratado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos en Versalles. El Tratado de Versalles es la conferencia de paz que se realizó en París. La cuestión fundamental era resolver cómo se iba a pagar la responsabilidad internacional y lo relativo a los daños ocasionados a los países europeos por Alemania. Más, ¿cuál iba a ser el papel de Europa en la posguerra? Lo que realmente es importante son las sanciones que iban a imponer los países europeos y su responsabilidad en ese aspecto. En el Tratado de Versalles, en la Conferencia de Paz en París, la cuestión fundamental era cómo iba a hacer Alemania para pagar las reparaciones a los demás países. Más que cuál iba a ser el papel de Europa en la posguerra. Lo realmente importante era las sanciones que debían ser aplicadas e imponer su responsabilidad por el estallido del conflicto. En el mismo orden de ideas se integran las cláusulas territoriales del tratado, artículo 27, inciso 158. En virtud de dichas disposiciones, Alemania tuvo que ceder territorio a Eslovenia y la expulsión sobre la cuenca del Sarre en Francia, la zona alta de Silesia a Polonia, así como diversas concesiones a favor de Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca y Lituania. Además, se vio despojada de todas sus colonias. Parte de África, las cláusulas territoriales son consideradas un conjunto de normas económicas y financieras, las cuales son punitivas del tratado, pues como consecuencia de la misma, Alemania perdió el 13% de su territorio y el 10% de su población. La Sociedad de Naciones, artículo 1, inciso 26, quedó constituida como la primera organización internacional en búsqueda de la justicia, la paz y la seguridad colectiva. Pero Alemania no pudo participar o ser incluida, aunque fue la primera y la principal que quiso ingresar, pero el presidente Wilson paradójicamente no quiso. Estados Unidos tampoco conformó parte de la misma. Una de las razones por las cuales
se terminó disolviendo en 1946. Estas tres directrices orientaron el Tratado de Versalles a un conjunto de 440 artículos en 15 partes que supusieron una merma para Alemania a nivel militar, político y territorial, sobre todo económico, y que generaron una inaversión y rechazo generalizado de la población alemana. Algunas de las cláusulas más importantes son las siguientes: reparaciones de guerras. Ninguna sección del tratado sería tan controversial y más criticada que este capítulo, relacionado con las reparaciones e indemnización en la guerra. La sección del Tratado de Versalles dedica a las reparaciones y las indemnizaciones de guerra en el artículo 231, inciso 247, que constituye probablemente el espacio más polémico del tratado y el más que generó controversia. En el capítulo de las reparaciones se inicia en el artículo 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran a Alemania reconocer que Alemania y sus aliados son responsables de haber causado todos los daños y pérdidas infringidos en los gobiernos aliados europeos y asociados. En consecuencia de la guerra que le fue impuesta en las agresiones que fundamentó Alemania hacia sus contrapartes europeos. Las cláusulas económicas también muy importantes, ya que oprimía al pueblo alemán y no lo dejaba progresar en el ámbito europeo. Las cláusulas económicas en el artículo 248, inciso 312, tuvieron un carácter meramente sancionatorio y se caracterizaron por la falta de la cooperación bilateral y la reciprocidad. Por ejemplo, se prohibía a Alemania establecer restricciones a las importaciones desde los estados aliados, o se bajaba el mantenimiento de los contratos y tratados de arbitrio con la única idea de que Alemania no creciera y fuera de nuevo una potencia. También las cláusulas militares, navales y aéreas. Artículo 159, inciso 213. Suspensión de toda la gran reducción del potencial militar por tierra, mar y aire. La limitación del ejército solo a 100.000 efectivos y la prohibición de importación, fabricación, exportación de armas y la privación de la aviación militar, marina y de sus propias tropas de toda la tecnología militar, como objetivo para prevenir un futuro estallido. Sin embargo, años después se ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, los demás socios no querían o no estaban de acuerdo con esa teoría. Pero la proximidad de las elecciones generales y la presión de la opinión pública británica le llevaron a adoptar una postura más exigente de qué quería Alemania pagar las costas, total o parcial, lo que incluía las prestaciones de pensiones para aliados, huérfanos y viudas. Mencionar también que las reparaciones, para provocar discrepancia en el desacuerdo entre Clemens Pollock y George E. Wilson, eran prácticamente total y no se limitaban al hecho de fijar una continua y exacta indemnización. En el caso de fijarlas,
las exigencias de unos y otros eran muy diferentes o dispares. Y tampoco estaba claro los conceptos que incluirían dentro de las reparaciones o las cuales o dónde iban a ser las reparaciones y cuándo iban a ser reparadas. Wilson quería romper con la tradición histórica de hacer caer sobre el enemigo el coste total de la guerra y se sentía vinculado con sus propias declaraciones y por el término fijado por el armisticio, por lo que era meramente importante una cantidad fijada, pero moderada, que no fuera tan onerosa. Ahora bien, las pérdidas causadas a las potencias aliadas que emplearon en este artículo la base jurídica para exigir a los vecinos todas las cargas financieras del conflicto, frente a una responsabilidad aparentemente ilimitada. El artículo 232 del tratado limita su obligación. Todo daño causado a la población civil, a los gobiernos aliados y asociados, así como sus bienes, a los ataques terrestres, marítimos y aéreos tenidos en cuenta, tienen que cancelarlo el Estado alemán y los aliados de ellos que participaron en esa guerra, en esos 4 años de guerra. Para finalizar, en abril de 1921, la Comisión de Reparación fijó la deuda alemana en un total de 132 millones de marcos en oro y 6.600 millones de libras, según el plan de pagos de Londres, que tendría una duración de 30 años. Alemania debería satisfacer 50 millones entregados, el 26% de su volumen anual de exportaciones, y emitir 3 tipos de bonos al respecto, las cuales pagaría intereses de un fondo de amortización por los 2 primeros. Una vez amortizado pagaría 83 millones, cosa poco probable en la práctica. Las reparaciones se habrían reducido 50 millones de marcos alemanes. El esquema de pago resolvió elegantemente la dificultad antes la cual había frustrado todas las negociaciones previas, y la deuda alemana se redujo de hecho una cantidad razonable, pero esta reducción disfrazó cuidadosamente para la opción pública, que se vio inmersa en inflación, pobreza y hambre en ese país en esos momentos. Espero le haya gustado esta disertación. Nos vemos en un próximo video. Gracias. La Comisión de Reparaciones, que antes del 1 de mayo de 1921 se encargaría de determinar y montar el total de la capacidad de pago de Alemania y la modalidad de pago, mientras Alemania debería pagar 1.000 millones de libras y 20.000 millones de marcos en oro por los gastos de ocupación del ejército aliado desde el armisticio. En este mismo contexto, la Comisión de Reparaciones concluyó que a los problemas para fijar la cantidad de reparaciones y su reparto se unía la dificultad para determinar cuál era la capacidad de pago de Alemania. La finanza alemana era un desastre en aquel momento y se pensaba que alteraría sus cifras para mostrar capacidad de pago, de la cual no tenía. Además, sería muy difícil contestar la opción pública cualquier cifra que se considerara demasiado alta para Alemania y demasiado baja para Francia y Gran Bretaña. Por ello, se adoptó de dejar del tratado cifras definitivamente ostentosas y caer en una comisión interlateral para fijar las cifras.